Bien, hay algunas fisuras, no sé si son lo suficientemente fuertes. Hay que recordar que la ministra de la Mujer, Carmen Bildoso, renunció por discrepancias, por el tratamiento informativo, sobre todo, que se hizo del tema, a partir de un mensaje propagandístico que lanzó el gobierno, en el que habían insinuaciones racistas, insultantes para los indígenas amazónicos. ¿Tú has podido detectar qué tipo de fricciones internas se han podido generar con este conflicto y esta tragedia desatada en Bagua? Yo creo que más allá de la renuncia de la ministra no han sido mayores. Incluso la ministra hizo algunas declaraciones interesantes, más allá de lo mediático, que no se había respetado la cultura de los indígenas y que así no se podía trabajar. Lo que sí, gran parte de la oposición, que no es solo de izquierda, hay oposición que también es neoliberal e importante en Perú, está pidiendo la renuncia del gabinete en pleno. Y el primer ministro, Yehú de Simón, ha dicho que una vez que finalice las negociaciones con los indígenas y pacifique el país, él pone la renuncia a disposición del presidente Alan García. El presidente Alan García ha dicho que no era necesario la renuncia y que no podía ser que renuncie por un tema como este el primer ministro, que había que hacerse cargo, pero vamos a ver qué pasa cuando este tema se resuelva y vamos a ver cómo se resuelve. ¿Hay mal cálculo político en la medida en que esto está creciendo como una bola de nieve y todo indica que Alan García no lo está pudiendo controlar? Y no es la primera represión que desata Alan García. La verdad que me parece, no entiendo políticamente cómo es tan abyecto el gobierno peruano a los intereses de Estados Unidos, sabiendo la conflictividad social que le puede generar. Cuando un gobierno dice, señores, vayan y despejen una ruta, ya sabe que va a haber una masacre o incidentes graves. Y, según los relatos que llegan desde el lugar, hoy estaba viendo una interesante nota de uno de los dirigentes principales que estaban en el lugar, la noche anterior ellos ya habían acordado con la policía que a las 10 de la mañana se iban, porque la policía tenía la orden de despejar la ruta. Para evitar los incidentes, los dirigentes habían dicho, bueno, dennos tiempo hasta las 10 de la mañana que nos retiramos. Había más o menos 3.500, 4.000 indígenas. Pero la represión se desata a las 5:50, 6 de la mañana. Sí. Entonces, existe evidentemente algún factor ahí que quiso generar ese conflicto. Bien, Javier, ¿cómo vislumbras esto? Esto tiene una repercusión en todo el contexto sudamericano y supongo que también tendrá una repercusión política dentro de Bolivia, ¿no? Claro, en el caso de Bolivia, de solidaridad, sin duda, ¿no? Y parece que es bastante normal. Y la puesta en evidencia o la visibilización, por fin, de la identidad indígena, que es la tercera, que forma parte de la tercera parte de la población peruana, que estaba absolutamente... Sí, aunque esto, ya he puesto el ejemplo de Conakami, en las tierras altas, ¿no? Sí, pero es interesante que desde los tiempos de... previos incluso a Sendero, pero sobre todo después, el Alan García, en su primer gobierno, que coincidió un poquito con la entrada de Sendero y todo eso, pues él hacía mucho diálogo con los campesinos, tenía sus grupos que se llamaban Rimanacui y que dialogaban y conseguían cosas, es decir, que no era el de ahora, era una cosa distinta, pero bueno, y el APRA había sido otra cosa bien distinta, ¿no? APRA, peronismo, todas esas cositas. MNR de los 50, el MNR 60, nuestros, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero esto ha sido sobre todo de la parte de la amazónica, han sido los de ahí, que no son el 30 y tantos %, sino es el 3% de la población peruana, que no recuerdo cuántos millones tiene el Perú, pero es una cantidad significativa, ¿no? En esta región. Ahora, creo que hay que poner también el tema de que hubo la represión a estos y que hubo la reacción. Diríamos, esto ha salido muy poco y lo intentó camuflar todo la prensa oficialista de allá, de que los muertos otros fueron por reacción, ¿no? El primer caso es que, por lo que me han contado con ese lujo de detalles, ¿no? De que cuando llegaron allá, ellos entraron por las alturas, ellos estaban ahí en la curva del diablo, se llama, ¿no? ¿De cuál diablo será? ¿No? Sí, y entonces que ellos dijeron, no, por favor, que empalma con lo que tú dices, no disparen, es decir, que era como una trampa en que les metían, no disparen, no salgan, todo eso. Y entonces fue cuando empezaron a disparar y cuando cayó Santiago, ¿no? Y entonces ellos, que ahí viene la historia esa de los Ajayum y todo eso, ¿no? Que entonces se subieron por arriba y empezaron a afrontar esta cosa, ¿no?
Y es ahí donde hubo luchas cuerpo a cuerpo también, donde se apoderaron de algunas de las armas, porque los primeros policías muertos parece que es con bala de la policía mismo, es decir, que parece, ¿no? Y entonces, esta reacción de que eran más resistentes de lo que los otros habían pensado, yo creo que también es algo que pesa. Es decir, bueno, aquí no está así, ¿no? Y queda todavía la pregunta de a ver cuántos son los realmente muertos. Como solo ponen las listas de los que se tiene el nombre y el apellido y el cadáver, ¿no? Los que se habrán hecho desaparecer o no y todo eso. Entonces, ciertamente yo creo que sí les sale más duro de lo que habían pensado. Seguro, sí. Se les sale más duro. Y en este sentido, hasta, no recuerdo si es el New York Times o algunos de ellos ha dicho, es la crisis más fuerte del gobierno de él, ¿no? Y esto crea solidaridad en muchas partes, ¿no? Y además, es como una isla, porque por un lado tiene Ecuador, por el lado tiene Bolivia, y el propio Brasil, aunque en eso de los recursos amazónicos no es ningún modelo en absoluto, las represas del Madeira, por ejemplo, no, pero sin embargo no se aliará con el señor ese así tan directamente. Entonces cambia el panorama al nivel, aquí no sé si tanto, pero al nivel latinoamericano, es el que era resistente por un lado se encuentra debilitado, como ocurrió en tantas partes, por el que aparentemente demográficamente es más débil. Bien, esto forma parte además de una relación tensa y conflictiva entre Bolivia y Perú, esto de la carta de Evo Morales que utiliza como argumento o pretexto a Alan García para justificar su intervención, forma parte de un contexto bilateral muy complicado que están viviendo Bolivia y Perú. Otra vez aparece ahí el papel de los medios, ¿no? Porque esa denuncia la hace un diputado peruano, en principio. Y esa denuncia del diputado peruano el otro día estapa en los principales diarios de Bolivia. O sea que de nuevo, no es que primero la denuncia la hace Alan García, sino que lo que reproducen las tapas son las declaraciones del diputado. Y eso me parece que es lo que genera la reacción del vicepresidente Álvaro García Linera, diciendo, bueno, muchachos, paremos la mano, que una carta no es lo que está produciendo este conflicto, sino las condiciones políticas internas que están aconteciendo en Perú, ¿no? Y me parece que hay que enmarcar todo esto, porque si Perú se le cae a Estados Unidos, va a manos del ALBA. Y esto tiene una implicancia regional impresionante. El ALBA le acaba de decir a Estados Unidos, anulen la resolución contra Cuba, y Estados Unidos, que no quería, la ha tenido que anular. Y si Estados Unidos pierde esta batalla en Perú, Perú va de manitos al ALBA, con Chávez, con Correa, con Manuel Zelaya, con Evo Morales, y Estados Unidos va a hacer lo imposible para que eso no ocurra, y la oligarquía peruana lo mismo. Pero bueno, evidentemente, si van a seguir masacrando al pueblo, les va a salir el tiro por la culata, ¿no? Bueno, esta historia que para Alan García de repente está, según él, está terminando, yo creo que en realidad desde como miramos nosotros las cosas, está comenzando. Vamos a ir a una pausa. Muchísimas gracias a Javier Albó por estar en el programa. En el siguiente bloque del programa estamos con el Contralor General del Estado, Gabriel